Hola, soy Elida Naya. Les doy la bienvenida al Congreso Crianza y Educación Humanizada. Les quiero presentar a quien me acompaña en esta ocasión. Él es Eric Pescador, es sociólogo y sexólogo, especialista en temas de género, igualdad, masculinidades y prevención de violencia machista. Es docente y formador de profesorado. Ha desarrollado un programa formativo en paternidades presentes y corresponsables dirigidos a hombres. Desde el año 2000 trabaja en centros educativos, desde la investigación Acción y a través del proyecto Ulises trabaja para la prevención de las violencias machistas desde las masculinidades, las sexualidades, el buen trato y los cuidados. También dirige el Centro de Estudios de Género y Masculinidades, es presidente de la Asociación para la Creación de Vínculos de Equidad y desde el año 2007 colabora con el Observatorio de la Salud de la Mujer del Ministerio de Sanidad. Bienvenido, Eric. Gracias, Elida Naya, por prestarme este espacio y por permitirme que pueda tener este lugar para seguir trabajando sobre las masculinidades, la sexualidad, las nuevas identidades masculinas desde la igualdad, que es mi trabajo. En realidad no es tan complicado. Estamos hablando de construir nuevas identidades desde la casa, desde la escuela, con los hombres en la calle, a través de los medios de comunicación, a través del Estado, a través de todos los medios, intentar buscar otro tipo de socialización, conseguir que los hombres se repiensen de otra forma. ¿Cómo? Pues muchas veces a través del cuerpo. Y yo creo que eso es fundamental. Y creo que vamos a poder hablar durante estos minutos que nos siguen precisamente con detalle de cómo lo hacemos en la escuela. En mi caso, como bien has comentado en la presentación, llevo el proyecto Ulises, que es un proyecto de intervención educativa en centros. Es un proyecto de investigación-acción. Hacemos intervenciones específicas a partir de una investigación y luego, después de la intervención, volvemos otra vez a investigar. Y es un proceso continuo donde hay esa sinergia permanente entre lo que observamos y lo que podemos devolverle a nuestro alumnado. Alumnado siempre de chicos y chicas entre 3 y 18 años y que de alguna forma nos permite conectar con ellos, con su realidad, siempre desde cosas muy cotidianas, simultáneamente también con madres y padres, y eso es un poco lo que nos trae a este congreso y a este evento, ¿no? Cómo suceden estas cosas desde la casa, y por supuesto el profesorado y todo su entorno socializador. Entonces, un elemento fundamental primero es conectarnos con cómo lo hacemos desde la casa, es decir, qué hacemos para que nuestros niños y niñas puedan vivir una sexualidad diferente, unas relaciones diferentes. Y mira, te cuento así como anécdota, pero también para que veamos dónde estamos, ¿no? Yo trabajo con una perspectiva de género e igualdad en el Observatorio de Salud Sexual y Reproductiva del Ministerio de Sanidad en España desde el año 2007. Hace ahora un año y pico, justo antes de la pandemia, un poco unos meses antes, tuvimos una reunión de coordinación y uno de los compañeros empezó a hacer un listado de todas las cosas que nos quedaban pendientes y que, bueno, pues llevamos mucho tiempo sin reunirnos, casi 4 años sin reunirnos, de forma presencial. Y bueno, pues hacemos un listado de lo inmediato, ¿no? ¿Qué hay que hacer para cambiar la situación de la sexualidad y de la igualdad dentro de las relaciones en la sexualidad y en la reproducción? Bueno, pues la mayor parte de las cosas que aparecían se podían haber evitado sencillamente haciendo una educación en igualdad con los hombres. Entonces, la pregunta que yo hice en la mesa y que transporto ahora a la gente que nos está escuchando, allá en Argentina y en otros lugares, aquí en España, en Latinoamérica en general, es qué pasaría, cuántas intervenciones tendríamos que hacer en sexualidad y en igualdad si los hombres ya estuvieran trabajando estos conceptos o fueran un poquito menos hombres. Es decir, fueran un poquito menos el modelo ese tradicional patriarcal de superhombre que nos lleva permanentemente a situaciones de riesgo en la sexualidad, en las relaciones, en el amor, en todo, ¿no? Y bueno, pues a partir de ahí, contarte que es fundamental que esa educación sexual se produzca desde la casa, que se haga con hombres y con mujeres por igual y que se haga con la libertad de poder contarlo, es decir, de poder hacerlo natural, sencillo, que les llegue la información y que sobre todo no vale con decirles a ellas ten cuidado, hay que decirles a ellas ten cuidado y pásatelo bien y hay que decirles a ellos ten cuidado y pásatelo bien. Es decir, sí, disfruta de tu sexualidad, de tu cuerpo, de tu vida, pero por supuesto con el cuidado que le estamos pidiendo también a tu hermana. Es decir, si tenemos 2 hijos, me hace mucha gracia que en España, cuando salen las chicas adolescentes a la calle llevas el móvil, te agarraste el celular, tienes todo, llámame si me necesitas, voy a buscarte, todo. Y a los chicos cuando van a salir de casa le dicen, pásatelo bien. Y realmente el miedo que puede tener ella o las dificultades con un mal encuentro sexual o con una dificultad en una violencia en la calle, se refiere fundamentalmente a que los hombres hagan o no hagan esos actos de violencia contra ella. Entonces, bueno, pues vamos a prevenir desde el origen, no desde la víctima o la posible víctima, ¿no? Vamos a cambiar esto desde la base.
Por eso es muy importante que esa educación sexual sea completa, que nos empoderemos de nuestra sexualidad como hombres y como mujeres, que tengamos esa libertad para poder tener conocimiento no solamente de nuestro cuerpo, sino también del cuerpo del otro, de la otra persona, de la que puede ser nuestra pareja, que además, por supuesto, también requiere de la empatía, esta cosa fundamental que a los hombres tanto nos cuesta y que tiene que ver con permitir recibir el mensaje emocional de la otra persona para descubrir cosas tan sencillas como si están disfrutando o no. Sí, una de las tareas que nosotros hacemos en el aula, cuando trabajamos sexualidad y género, es que chicos y chicas describan el placer. Hablen, por ejemplo, de sus fantasías, ¿no? ¿Qué sería la fantasía erótica de nuestros adolescentes, por ejemplo, o cómo se constituiría? Y luego yo pues voy cogiendo los papelitos en los que pedimos únicamente que pongan si es chico o chica, o espacios binarios, es decir, cuál es el género con el que te identificas. Y bueno, pues en esa relación habitualmente entre la confrontación en que lo que reciben quien está en el género hombre y quien recibe lo que es el género mujer, pues la confrontación es clarísima. O sea, hay una dificultad para poder encajar aquello que es casi un milagro que puedan encontrarse eróticamente en el mismo tipo de fantasía porque no tienen el mismo tipo de fantasía ni el mismo tipo de deseo, ¿no? Entonces, a lo mejor el principio empieza por ahí, ¿no? Diversificar la sexualidad de los hombres, amplificar, ir más allá de lo concreto, de lo genital, de lo específicamente coital y entrar en una sexualidad mucho más amplia, que no quiere decir eliminar una sexualidad bueno, pues eso, que está referida a los genitales o que está referida al pene o a la vulva, sino que tiene que estar referida a todo el cuerpo y a toda la realidad de esa sexualidad, de ese descubrimiento, ¿no? Un poco... Sí, más, es clarísimo, la verdad. Y sabes que escuchándote, la verdad es que se me viene a la mente, bueno, la relación que hay entre la educación sexual y la pornografía, ¿no? Sí, bueno, esto es una de las preguntas de aula. Yo cuando trabajo con un grupo, lo primero que le pregunto es ¿cuánta información sexual la habéis recibido y de quién? Pues no sé cómo será allá ahora mismo en Argentina, pero aquí es bastante complicado todavía. Siglo XXI, 2021, solamente algunas comunidades empiezan a poder desarrollar, por ejemplo, en la comunidad canaria, en Andalucía durante muchos años, ahora se ha paralizado, en Asturias, tenemos algunas experiencias muy bonitas sobre sexualidad, pero en realidad la educación sexual que reciben nuestros adolescentes es mínima. A lo mejor han recibido una hora de una conferencia, a lo mejor la mía, en un momento determinado, pero 1, 2, 3 horas de formación durante toda su formación académica hasta los 18 años. Pero además, la mayor parte de la información que podrían recibir sería de casa, me dice una madre. No, bueno, pero es que hay determinado tipo de cosas que hay que trabajar desde la casa, ¿no? Porque nos corresponde a la familia. Y entonces yo les pregunto no a los padres, sino a los hijos y a las hijas, ¿cuánta información han recibido de sus padres? Y la respuesta es, en la mayor parte de los casos, cero. Es decir, no hay conversación, no hay confianza, no hay, a la hora de comer, de cenar o en una charla tranquila, una conversación donde se pueda hablar de la sexualidad. Yo recuerdo, por ejemplo, en mi caso, que cuando mi padre me dijo la famosa frase esta de mano en el hombro y hijo mío, tenemos que hablar sobre sexualidad, era ya casi cuando yo le podía contar cosas a él, en lugar de al revés. Con lo cual quiere decir que no solamente es que llega tarde, si es que muchas veces no llega. Con lo cual, si nuestros chicos y chicas no están recibiendo la información de la escuela, porque no hay esa formación, no la están recibiendo de sus padres y madres en la casa, ¿de dónde la están recibiendo? Ah, de la televisión, que es súper educativa. No, primero no es educativa, es machista, es opresora con el cuerpo de las mujeres, representa permanentemente a través de la publicidad, de las teleseries, esa dominación amorosa también sobre la sexualidad de las mujeres, con lo cual la sexualidad de las mujeres y su placer depende de los hombres, así como parámetro fundamental. Y luego ya pasamos a la otra parte, ¿no? Que es que la mayor parte de la información que reciben la reciben a través de Internet. En Internet, el 87% de los contenidos referidos a sexualidad son pornografía. Es decir, que muy posiblemente, aparte de que Internet está plagado de pornografía, si tú pones la palabra sexo, la posibilidad de que tras la palabra sexo aparezca algún tipo de formación útil para ese niño o esa niña en Internet es puñetera casualidad. Hay muy poquitas páginas, muy poquitas webs, muy poquitas referentes donde, por ejemplo, sea un consultorio online, afortunadamente muy buenos en este momento de la historia, pero muy poquitos. Y el acceso de ellos es muy limitado. Si posiblemente tú pones la palabra sexo, te aparecerá inmediatamente o sexualidad, una página relacionada con la pornografía, es decir, con una ciencia ficción de la sexualidad. Es decir, no es que la pornografía sea mala en sí misma, sino que la proyección de la pornografía es en el 90% o en el 99% imágenes donde los hombres dominan el cuerpo de las mujeres
lo ocupan de forma violenta, no hay una relación de igualdad, no hay una relación de cuidado y sobre todo no hay placer, ¿sí? Que es, por ejemplo, la pregunta que yo le hago a mi alumnado con el que trabajo ahora. Estoy haciendo una investigación con chicos y chicas entre 16 y 18 años, en primero y segundo de bachillerato, lo que sería aquí la formación preuniversitaria. Y bueno, pues justamente con este grupo, que son unos 20 alumnos y alumnas que voluntariamente se han planteado en esta investigación, les pregunto, presentándole imágenes, que hagan búsquedas, que me busquen el placer. Es decir, que en esas imágenes de pornografía busquen la imagen del placer y me digan dónde aparece. Claro, las respuestas son muy variadas. Los chicos, por ejemplo, los hombres, la mayor parte de las veces dicen, no, se nota porque grita. Digo, bueno, pero puede gritar de dolor, no tiene por qué ser de placer. Dice, no, profe, pero eso es de placer porque se ve. Digo, bueno, pues ¿se ve dónde? Dice, no, lo ves en la cara porque ponen los ojos como mirando al cielo. Bueno, pues es que a lo mejor puede ser también por la misma sensación, ¿no? Algo que tenga que ver con el dolor y no necesariamente con el placer. O ni siquiera un dolor ligado al placer, ¿no? Es como que no hay una... Pues les pregunto de nuevo a los chicos, las chicas sí empiezan a ver como algunas cositas, algunos detalles que se identifican como que la protagonista, o sea, la chica está o no sintiendo placer, cosas como, por ejemplo, ligadas pues, a qué es lo que ocurre con sus genitales, qué es lo que ocurre con el rubor en la cara, en los pechos, es decir, ese tipo de cambios fisiológicos que se producen cuando sientes excitación, cuando hay deseo y cuando hay placer, y se nota en la cara, se nota en el gesto, pero hay que mirarlo, hay que verlo, ¿no? Los chicos total y absolutamente perdidos con esto, pero claro, sobre todo con la sensación de que esas imágenes que ellos ven ni representan ni tienen el concepto de placer. O sea, el elemento placer no aparece. Aparece el elemento satisfacción para los hombres. Aparece el elemento de proyección, muchas veces bizarra, extraña, diferente de lo que, pues eso, ciencia ficción de la sexualidad, donde es como si nosotros aprendiéramos a andar por la ciudad viendo películas de Spider-Man. Pues evidentemente ni son reales, ni él puede volar entre edificios y por lo tanto tendremos que aprender a caminar, ¿no? Y de hecho esto es un problema. Fíjate, una de las cosas que estoy detectando en el último tiempo es que algunos de los hombres que vienen a consulta, hombres posadolescentes, pero jóvenes, estoy hablando entre 20, 28 años, 30, llegan con problemas de excitación. Es decir, han tenido problemas con la relación con su pareja, tanto en el ámbito hetero como en el homo, es decir, tanto en relaciones hetero como las que no son hetero o las que tienen otro tipo de formato diferente. Están tan vinculadas al modelo pornográfico que en el modelo real, es decir, en el modelo de contacto con la persona, con su pareja, llegan a perder la excitación porque están pendientes de qué es lo que se va a producir según ese modelo que han aprendido en la pornografía. Es decir, están esperando ciencia ficción donde lo que hay es realidad, ¿no? Y bueno, pues esto es un problema también importante. Claro, la pregunta siguiente sería, ¿cómo lo hacemos desde la casa? Porque la respuesta de muchas madres y algunos padres, digo, muchas madres y algunos padres pues son los que vienen a las charlas, pero los padres todavía no vienen con suficiente cantidad y número que desearíamos. Bueno, pues la respuesta de ellos habitualmente es, no, lo que hay que hacer es prohibir Internet, hay que limitarlo porque esto es una locura, hay que poner el control parental, que fijaros qué curioso, no se llama control parental o control sobre la perversión o sobre el daño, sobre la violencia, ¿no? Puede ser control sobre la violencia en Internet, ¿no? Así de fácil. No, es un control parental que los padres tienen que imponer o el hombre, ¿no? Lo masculino. Bueno, pues el control no va a resolver el conflicto, porque a lo mejor en tu ordenador lo has controlado, pero en el móvil del amigo, pues no. O seguramente si existiera ese control, tranquilo que nuestros adolescentes y niños ya buscarían la forma de saltárselo, ¿no? Luego también el acceso a pornografía es de muy jóvenes, es decir, está hablando de niños y niñas, especialmente niños, mucho más que niñas, en torno a 8 años, aquí por ejemplo en España. En algunas ocasiones incluso previo porque alguna imagen se escapa, aparece, o el primo de 8 años le enseña al de 5 aquello en el móvil. Es decir, está llegando información errónea sin tener información veraz. Con lo cual, lo que hay que hacer desde la casa es primero tratar la sexualidad con naturalidad. Segundo, que entiendan qué diferencia hay entre violencia y sexualidad. Y es muy fácil. La sexualidad está ligada al placer. Si en una relación no hay placer, es violencia. Si en una relación una de las dos personas no está disfrutando, hay violencia. ¿En qué grado? Pues según, claro, el que planteemos, pero de todas formas, en esencia es violencia. Si no hay una relación en igualdad, donde ambos están disfrutando de la relación, donde hay niveles distintos de placer a lo mejor, pero desde luego que están en el deseo, en la opción de esa sexualidad y en el gusto de estar disfrutándola, pues entonces ya no es una relación sexual, es violencia.
Entonces, explicándoles este tipo de conceptos, viendo que lo que ven en la pantalla muchas veces es la representación, que es una relación sexual representada entre dos mujeres, dos hombres, un hombre y una mujer, pero que ha sido grabada durante horas. Que además las mujeres que aparecen allí, los hombres, pues muchas veces son retocados por Photoshop hasta el máximo, o pues como ocurre muchas veces con los modelos de publicidad que van con determinado tipo de cintas transparentes donde estiran determinada parte del cuerpo para tener esa parte más tersa y más perfecta, ¿no? Cosa que es imposible. En una relación sexual no puedes estar postureando todo el rato, tienes que estar disfrutando y viviendo en confianza esa relación. Entonces, por eso es importante aterrizarles, ¿no? Quitarles esa idea fantástica. Bueno, en nuestra generación la sexualidad era el fundido en negro entre el primer beso y el cigarrillo de la mañana del protagonista o el desayuno sobre la cama, ¿no? Por eso desaparecía, no estaba. Ahora es tan explícita que directamente no es. Es una sobreinformación sobre la sexualidad que podría ser o que podría estar ahí que ni siquiera es real. Es decir, no hay una representación de personas y cuerpos normales, por ejemplo, en sexualidad, en Internet, en pornografía, en la publicidad, en las películas de nuestros adolescentes. Pienso ahora, por ejemplo, en todas estas teleseries que ven nuestros adolescentes y preadolescentes, ¿no? Por ejemplo, las series de vampiros, ¿no? Esta serie tremenda, la de Crepúsculo, de películas, y luego han hecho miles de pues otras subseries de los vampiros, donde son seres que, pues no sienten demasiado porque están medio muertos, donde las chicas siempre se enamoran de ellos de forma total, y donde si hay una chica vampiro, por supuesto, es una perversa y una loca y una perversa de la sexualidad, pero desde luego donde la dominación de los hombres sobre las mujeres es evidente, al estilo Humphrey Bogart y Ava Gardner de nuestro tiempo pasado, pero también al estilo, por ejemplo, de Harding, de la película esta de Face, que está tan de moda ahora entre los adolescentes, y que vuelve a representar exactamente el mismo modelo. Hombre malote, con chica guapa y preciosa, estupenda, que se enamora de él y que se queda totalmente prendado y que por lo tanto va a estar siempre en dominación. Y pasa lo mismo con las series, ¿no? Con Netflix, con HBO, con todas nuestras plataformas de series, están repitiendo ese modelo masculino tradicional en las relaciones y por supuesto en la sexualidad. Donde hay una sexualidad masiva, pero no hay una sexualidad sentida, vivida, percibida. ¿Vale? Y con esto no quiero decir que tiene que haber un modelo concreto de sexualidad, sino que no sea siempre el mismo en la pantalla, sino que podamos abrir, que podamos diversificar y que, ¿por qué no? Esas sexualidades que aparecen en el porno, puede haber porno igualitario. Yo creo que sí, estoy convencido. Sigo buscándolo, pero seguramente lo habrá en algún lugar. Pero de momento, la mayor parte de las representaciones que aparecen en la pantalla no representan ese equilibrio entre mujeres y hombres y no representan ese equilibrio entre personas que están manteniendo esa relación y sobre todo están más vinculadas a la violencia que al placer. Ese es un poco el mensaje que quiero mandar a la gente que estáis ahí en casa y que tenéis niños pequeños y grandes, y que sobre todo hay que dar una imagen positiva de esa sexualidad para que puedan tener un criterio frente a lo que están viendo. Esto que mencionás con respecto a la sexualidad lo siento totalmente válido para hablar de la masculinidad también, de cómo lo que se espera de la masculinidad en este patrón tradicional, en donde termina también cayendo en esta violencia, ¿no? Sí, claro, cuando hablamos de la violencia en sexualidad no es nada más que un apartado más de todos los aspectos de esa masculinidad que se van generando a lo largo de su vida, desde la identidad, que un hombre para ser hombre tiene que identificarse con la violencia y por lo tanto la ejercerá en cada uno de sus espacios para poder ser, desde el chaval pequeño adolescente que llega al aula y cuando llega por primera vez al aula pues busca esa posición de fuerza para incluso capaz de pegar a alguien para demostrar que está ahí, para demostrar que su identidad es esa, fuerte, hasta, por ejemplo, el tipo de violencia que se genera con otros hombres, con los hombres consigo mismos, que esto es algo de lo que no se habla mucho, pero que es fundamental. Uno de los problemas tóxicos de la masculinidad más grave, del que menos se habla, es de esa violencia que los hombres ejercemos contra nosotros mismos. Mi país, no sé cómo sea por allá, pero supongo que en términos parecidos, en Japón supera esta cifra, pero en España 8 de cada 10 suicidios son de hombres. Durante el confinamiento, el número de suicidios masculino ha crecido de forma espectacular, mucho. En Japón, prácticamente el 94% de los suicidios son de hombres. Y es por el nivel de exigencia de esa masculinidad y de esa búsqueda
de ser la identidad perfecta, ¿no? Que es imposible, sencillamente es imposible. El tipo de presión que los hombres generamos sobre nosotros mismos nos lleva a accidentes cerebrovasculares, a accidentes de tráfico, a problemas con nuestra salud, a tener poco cuidado con lo que comemos y la forma en que comemos. Es decir, muchas cosas que nos están haciendo pues, este fustigamiento, este malestar de la masculinidad en sí misma. Evidentemente, esa violencia contra los propios hombres genera violencia sobre otros hombres y, por supuesto, sobre las mujeres, que habitualmente en nuestra sociedad son las cuidadoras de esos hombres que no saben cuidarse, que no están haciendo su parte del trabajo. Luego, además, esa violencia también se produce en las relaciones. A mí me hace mucha gracia cuando voy a alguna conferencia y todavía me dicen, no, es que las mujeres, también hay mujeres muy malas. Digo, bueno, pues sácame la estadística, por favor, y explícame cuántas mujeres mueren al año a manos de sus parejas hombres, y explícame, por favor, cuántos hombres están sufriendo realmente a través del amor, un amor que ha sido diseñado por el patriarcado, donde los hombres tienen el poder y las mujeres no. ¿Me puedes decir, por favor, cómo esos hombres sufren y cómo y de qué forma? Bueno, pues claro, pues la mayor parte de los sufrimientos de los hombres, y siento decirlo así de claro, tienen que ver con nuestra supermasculinidad. Cuanto más masculinos somos, más sufrimos. Cuanto más machos, bien machos somos, más pronto morimos. Y cuanto más dificultad tenemos para reconocer nuestras emociones, entrar con nuestras debilidades, saber y conocer nuestros límites, más dificultades podemos tener para encontrar y encontrarnos bien con una pareja. Por ejemplo, a la hora de encontrarnos los hombres con las mujeres, tendremos que buscar por lo menos un idioma común, una búsqueda de encontrar ese encuentro empático, ¿no? Que tú puedes entender a otra persona, la otra persona te puede entender a ti. Me pasa muchas veces en consulta, es que a las mujeres, me dicen los hombres, que a las mujeres no hay quien las entienda. Digo, no, a lo mejor lo que pasa es que tienes que aprender un idioma que no conoces, que es el idioma de las emociones, porque ni siquiera te estás entendiendo tus propias emociones, ¿no? Entonces, bueno, pues estas cosas, ¿no? Como romper con la masculinidad violenta en cualquiera de esos espacios. Por supuesto, la sexualidad. Fijaros, hace poco, por ejemplo, estábamos trabajando en grupo cómo habían sido las primeras experiencias sexuales de los hombres aquí en un grupo de hombres, más o menos de edad media, en torno a los 40 y demás. Ahora, afortunadamente, pues no se produce tanto, pero casi todas las primeras experiencias sexuales de los hombres, en mi país, y creo que en Argentina y en México y en otros lugares de Latinoamérica pasa igual, eran dentro de un prostíbulo, es decir, con una mujer que cobraba por el servicio de hacer esa primera relación sexual contigo. Con lo cual, si el aprendizaje de esa sexualidad es con una relación no autorizada o autorizada a través del dinero, pues qué tipo de aprendizaje del placer vamos a tener los hombres, ¿no? Luego la otra también, ¿no? Que si la sexualidad sea o no empezada en una relación a través del pago por la sexualidad, por el acto sexual, lo que sucede es que tiene que ver con lo que los hombres decimos, cuándo, cómo, de qué manera. Hicimos una encuesta también entre parejas y les preguntamos que cuántas veces ellas iniciaban la relación sexual y cuándo eran ellos, ¿no? Y abrumadoramente eran ellos los que siempre estaban en la petición. No, pero me dice un alumno el otro día, profe, esto pasa porque los hombres tenemos mucho más deseo que las mujeres. Y es mentira. En realidad, a nivel fisiológico, las mujeres pueden desarrollar muchísima más capacidad de disfrute, de sexualidad. Los ciclos hormonales de las mujeres están más ligados a los aumentos de deseo, excitación y demás que de los hombres. Entonces, en realidad, a la hora de disfrutar de la sexualidad, las mujeres tenéis 5 o 6 veces más posibilidades que los hombres. Sin embargo, socialmente tenéis muchísimas más limitaciones porque la sexualidad de las mujeres queda supeditada a lo que los hombres les permiten. O mejor dicho, lo que la sociedad patriarcal les permite a las mujeres por el hecho de ser mujeres. Aquí un grupo de adolescentes hace poco, si una chica liga o va con muchos chicos en una noche o se lía con 3 en la misma noche, ¿qué le dicen sus amigas? Y si un chico se lía con muchas chicas en una noche, varias parejas en la misma noche, ¿qué es lo que le dicen sus amigos? Claro, no es lo mismo. No sé cómo será allá, pero desde luego acá a una mujer cuando sale con muchos hombres no la tratan bien. No. Y sin embargo, un hombre cuando sale con muchas mujeres es el campeón, es el más, el total, el puto amo, dicen aquí, ¿no? El más, ¿no? Como el más. Bueno, pues algo pasará ahí con los conceptos y con los valores, ¿no? Totalmente, totalmente. Y lo traslado mucho en el marco de justamente hablar de la crianza, ¿no? De este rol que nos corresponde a las familias, a quienes acompañamos en el desarrollo de los niños, las niñas y los adolescentes. Esta masculinidad que es violenta, ¿no? Y cómo nosotros, quienes acompañamos, introducimos este concepto de este patrón de la masculinidad
e incluso en algunos casos en la relación entre padres e hijos, o incluso las madres con los hijos, ¿no? Como esa presión que contás, esta presión que tienen con respecto al rol masculino, se introduce dentro del seno familiar también, ¿no? Y cómo podríamos llamarlo perfectamente violencia. Sí, sí, de alguna forma lo que estamos haciendo sin darnos cuenta es reproducir el sistema en el que estamos, el sistema patriarcal. Estamos reproduciendo las desigualdades, estamos reproduciendo el valor del éxito o no de los hombres en función, por ejemplo, de la cantidad de mujeres que pueden llegar a ligar, ¿no? Que es algo que todavía sigue existiendo por ahí, ¿no? O la dificultad, por ejemplo, de muchos hombres de poder sostener un vínculo, ¿no? Una relación. Durante mucho tiempo se pensaba que los hombres lo que tenían era miedo al compromiso. Lo que tienen es miedo al fracaso. Lo que tienen y manifiestan la mayor parte de los hombres es que si se vinculan con alguien y por lo tanto se vinculan emocionalmente y lo pierden, ahí tienen un peligro total. Es como una debilidad. Entonces, lo vemos en los superhéroes, ¿no? No, perdona, tengo que salvar el mundo, no puedo dedicarme a ti. Tú eres mi pareja, te quiero, te adoro, pero voy a salvar el mundo un momentito, ahora vuelvo. Voy a por tabaco, ahora vuelvo. Es decir, siempre es en la escapada, porque es que si estás, te comprometes. Si te comprometes, una parte de ti está en riesgo, ¿no? Entonces, claro, ¿cómo no va a estar en riesgo? Claro, porque estás implicando tus emociones en una relación que puedes perder, claro, y puedes ganar, pero lo único que no puedes hacer es retener, porque si el amor o las relaciones de los hombres van en carencia, en función de la carencia, lo único que pueden generar son relaciones de displacer y, por supuesto, relaciones de poder, donde yo no te doy, con lo cual todo el tiempo tú me estás pidiendo. Y en esa relación de pedir, pues está el control, ¿vale? Por ejemplo, estos hombres que no dan el beso a la mujer inconscientemente o conscientemente, y la pareja, su mujer, está permanentemente pidiéndoles ese beso, ese cariño, ese cuidado, y entonces él ya como, venga, va, es que es muy pesada, toma, ¿no? Toma un poco de mí, pero un poquito, ¿eh? Entonces, ¿cuántas veces los hombres nos medimos en el amor y cuántas veces no lo hacen en absoluto las mujeres, ¿no? Ese rol de dadoras, de madres, de dar todo, ¿no? ¿Cómo lo hacemos desde la crianza? Pues primero educando en igualdad, es decir, no podemos exigirle una cosa diferente a ellos y a ellas. Tenemos que educar a nuestros hijos en igualdad. Eso significa que cuando tienen que aprender sobre sexualidad, los dos tienen que aprender lo mismo. Cuando tienen que aprender sobre relaciones, los dos tienen que aprender lo mismo. Y que, por supuesto, cuando nosotros como padres, como madres y padres de esas criaturas, pues representamos y sostenemos una idea libre, tranquila, igualitaria de sexualidad, sin duda nuestros niños van a aprender lo mismo. Sin duda van a aprender primero y de todas formas con la relación vicaria. Si ven una relación en conflicto entre los padres, si ven una relación donde la dominación es un hecho permanente, lo que van a aprender es que eso es lo normal, ¿sí? Por ejemplo, hace poco estaba con una pareja y la mujer me decía, no, yo no me separo, la consulta aparte, decía, no me separo por mis hijos. Y yo le digo, bueno, pues a lo mejor tienes que separarte por tus hijos, ¿no? O a lo mejor tienes que separarte por ti, independientemente de tus hijos. Pero lo que no puedes hacer es sostener una situación insostenible, que en este caso sin duda lo era, porque había violencias de muchas formas, por ejemplo, no física, pero de todas las demás formas que podáis imaginar. Entonces, bueno, pues por ejemplo, no solamente con el no aprecio, sino por ejemplo con el ninguneo, con el malestar a través de los afectos, con la falta de cuidado, con la falta de atención, con las palabras, con las miradas. Es decir, toda la violencia que podéis hacer es una idea. Y esta persona lo estaba sufriendo por el bien de sus hijos. Y lo que estaba pasando es que sus hijos, y en concreto sus hijas, estaban recibiendo ese modelo como válido. Entonces, fijaros qué tremendo, ¿no? Entonces, cuando queremos educar lo mejor que podamos en los espacios de crianza, en la casa, pues devolvámosles el mejor valor posible, es decir, que las relaciones, que lo que ellos ven sea de placer, no de displacer, sea de disfrute, no de sufrimiento. Que si ven el amor como un débito en lugar de como un deseo, pues tenemos un problema. ¿Sí? Y en ese sentido, pues mucha suerte, porque no es fácil. Evidentemente, todos hemos nacido en el patriarcado, no hay vacuna contra el patriarcado, con lo cual nos va a tocar, y me toca a mí como hombre, repetirme 1000 veces este discurso y preguntarme y repreguntarme si lo hice igual con mi hija, con mi hijo, si algo le estoy contando a mi hijo que a lo mejor no les... Claro, pero es que hay que hacerlo. Eso se llama conciencia crítica. Y es la única forma de cambiar este puñetero mundo en el que estamos. Es decir, solamente podemos cambiar la realidad y la realidad futura de nuestros hijos si somos capaces de darles esa conciencia crítica, de preguntarse por el porqué, ¿no?, de las cosas.
esta fase tan bonita de los niños y las niñas en torno a los 3 o 4 años, en que todo es un porqué, porque no entienden el mundo, deberíamos tenerlo permanente en nuestras vidas y preguntarnos incluso por lo evidente. ¿Por qué las mujeres y los hombres en nuestro planeta y en Occidente en concreto se relacionan de esta forma? ¿Por qué la violencia está mediando permanentemente en el amor? ¿Por qué la sexualidad va ligada a modelos y a formas y a estructuras donde el placer de las mujeres desaparece? Otro ejemplo, ¿no? Que es aquí en España, pero también allá en Latinoamérica y en muchos otros lugares. En los libros de anatomía, de la medicina, de gente que trabaja y estudia la medicina, aquí en España es el año 89, el primer año donde aparece dentro de la anatomía del cuerpo de las mujeres el clítoris. Entonces, ¿cómo no vamos a tener un diferencial en torno al placer? Se habla del pene 1000 veces, de la erección, de cómo, de qué manera. En los congresos de sexualidad muchas veces parecen congresos de penelogía, es decir, todo en torno al falo, y nos olvidamos del resto. En las representaciones de nuestros niños y en nuestros adolescentes en las paredes se ve permanentemente penes, pero ¿dónde están las vulvas? ¿Dónde hay un genital femenino? Van a dibujar sus genitales las chicas y saben dibujar las trompas de falopio, saben dibujar los ovarios, pero les pones a dibujar sus genitales externos y no saben hacerlo. Pero ni ellos ni ellas. Sin embargo, tienen que dibujar un pene, unos testículos, bueno, tienen la facilidad de hacerlo en un solo trazo. Lo han hecho tantas veces porque es lo normal, es lo que tiene poder y es lo que representan permanentemente. Entonces, esto es lo que hay que cambiar. Darles un lugar a las mujeres, darles otro lugar diferente a los hombres, que no ocupe el lugar y el cuerpo de las mujeres, y sobre todo generar espacios de cuidado y confianza, donde el deseo esté por encima de lo demás. ¿Por qué hay relaciones no consentidas? ¿Por qué hay relaciones en violencia? Porque no se considera el deseo. Porque un no es un no sé sigue siendo un no, y por supuesto un ahora no es ahora no. ¿Vale? Y los hombres, sin embargo, están recibiendo todos estos mensajes como un sí, bueno, pero en realidad sí quiere. No, no, si es no, es no. Y si hay dudas, es no. Y nunca puede estar la coacción por encima del deseo. Decimos, por ejemplo, consentimiento. Bueno, pues consentimiento puede ser un consentimiento forzado. Entonces hablemos de deseo. Tiene que haber consentimiento, tiene que haber un decir sí, pero tiene que haber un decir sí desde el deseo, con lo cual conectemos a nuestras chicas con el deseo y por supuesto ahí habrá un salto cósmico con relación a lo que pasa con la sexualidad. Y a nuestros chicos desconectémoslos de ese modelo donde lo emocional no está. Hagámoslos partícipes de su sexualidad y de la sexualidad de las personas que tienen al lado, de las mujeres, de los hombres con quien se van a encontrar, porque yo pensaba que esto solamente sucedía en las relaciones heterosexuales, pero no es cierto. Los hombres que se relacionan con otros hombres también generan esos modelos de poder donde hay una falta de empatía, hay una falta de cuidado sobre el cuerpo. Hay algunas diferencias, evidentemente, pero lo que se refiere al modelo relacional, tanto en el amor como en la sexualidad, se siguen repitiendo los mismos procesos y sigue habiendo una centralización en los genitales y sigue faltando esa otra gran universo que es todo el cuerpo. Es que, claro, estamos viviendo la sexualidad, por ejemplo, con un 2% del total del cuerpo, cuando en realidad el cuerpo es todo y sobre todo es cerebro, ¿no? Y no alimentamos el cerebro de placer y de disfrute. Y así muchas cosas, pero sobre todo tranquilidad, disfrute, no tener miedo. El otro día un paciente me decía, es que no sé cómo explicarle a mis hijas. Y yo le decía, es que no tienes que explicarse porque no eres un experto, pero puedes ponerte con ellas delante de un ordenador y aprender tú como pueden aprender ellas. Y si no puedes o no sabes o no tienes lugar, pues busca un profesional. Tú no tienes que curar a tus hijas de un mal dolor de estómago porque no eres médico. Pues a lo mejor no tienes que darles todas las respuestas sobre sexualidad porque no eres sexólogo. Entonces haz el favor de introducirlo en parte de ese aprendizaje. Y sin embargo, sí podemos explicarle cómo funciona un árbol, cómo crece una planta o cómo los animales se reproducen, pero sin embargo, cuando hablamos de la sexualidad, que es muchísimo más diversa, más amplia, más tremenda, más llena de matices de lo humano, pues a lo mejor nos perdemos. Bueno, pues busca ayuda. Hay miles de libros, hay miles de informaciones que nos pueden hacer eso más fácil, pero desde luego también miles de profesionales. Lo que pasa es que como es un tema tabú, la misma cosa de no comentarlo, de no decirlo, de no expresarlo, dificulta el desarrollo y el aprendizaje de nuestros niños. Fíjate, yo en el proyecto Ulises trabajamos hasta 30 actividades diferentes. Estamos trabajando con ellos en aula cerca de 7 meses, el primer año. Y de la única actividad que los padres no tienen conocimiento, porque les hacemos feedback permanentemente, ¿no? Le pregunto, oye, ¿qué han contado en casa? ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido? ¿Qué tal con esta actividad sobre las relaciones, sobre la publicidad que hemos hecho, sobre el espejo, sobre la identidad? Y todas tienen respuesta. Y cuando llega el tema de sexualidad,
Son ellos los que nos preguntan ¿qué habéis trabajado en clase? ¿Qué ha pasado? ¿No? Porque no lo cuentan, ¿no? No lo dicen. Porque sigue siendo todavía a estas alturas un tema tabú. Tiene que ser un tema natural, el cuerpo, ¿sí? O sea, ¿cómo vas a explicarle de sexualidad a tu hijo si para ti tu cuerpo es un tabú, es un miedo, el desnudo es un problema? Es decir, eso hay que empezar a liberarlo, a abrirlo y quitarnos de encima esa losa tremenda del patriarcado, que a veces está ligada a la cultura judio-cristiana, pero también a la islámica, es decir, a todas las culturas de los tres libros, por desgracia, tienen un problema con el cuerpo, no permiten ese contacto con el cuerpo y con el cuerpo del placer. Bueno, pues devolvamos ese poder a cada persona, ¿no? A los hombres y a las mujeres. Totalmente. Me atrevo a tomar una conclusión como que permitamos los cuestionamientos que nos hacen nuestros hijos y que realmente reflexionemos sobre ellos, ¿no? Porque muchas veces ellos, esa etapa que vos mencionás del porqué, que también es una etapa de exploración, de autoconocimiento, y que muchas familias es como que se asustan, ¿no? A ver si va a salir un perverso. O el tema, ¿no? Que no comentes el tema que saldrá. ¿No? Claro, y digo, ¿cómo tenemos que permitir eso y empezar a nosotros cuestionarnos, los adultos que estamos ahí presentes, por qué nos resulta a nosotros tan difícil aceptar lo que es conocernos a nosotros mismos, nuestro propio cuerpo, nuestra sexualidad, nuestro disfrute, nuestro placer, como lo mencionabas, y por sobre todas las cosas, esto, que no sea un tabú, que no sea algo que cercenemos y que no permitamos el diálogo, porque lo que comentaste al inicio de esta charla que estamos teniendo al respecto de que buscan la información en Internet, en donde tenemos todas estas teatralizaciones, vamos a llamarlo, que no coinciden con la realidad y los efectos que tienen, me parece que es muy importante que como acompañantes de su aprendizaje en todos los sentidos empecemos a darnos cuenta de lo que generamos. Fíjate, hace poquito salió aquí una noticia en el periódico. Habían hecho una investigación con hombres en la universidad, preguntándoles hasta qué punto, varias preguntas, pero una de ellas era hasta que si las relaciones sexuales que aparecían en el porno eran reales. Y el 92% de los hombres dijeron que sí eran reales, que estaban conectados con la realidad y que sí que eran experiencias reales, ¿no? En torno al 50% de las mujeres, con lo cual tampoco estamos muy allá, ¿no? O sea, es como si le preguntan, ¿usted cree que Spider-Man está volando realmente? Y entonces el 92 contestan, sí, sí, por supuesto, está volando. Claro, lo que es no conocer la realidad, ¿no? Que no hayamos podido acceder a la realidad, o qué tan grande es el universo de todo eso en comparación con lo que tuvimos de realidad, de esa dosis de realidad que creemos tanto en toda esa ficción. Claro, de volver a la experiencia, volver a la realidad, a mirarnos dentro, a mirar nuestro entorno, no a mirar lo que ocurre afuera, ¿no? Si no, tenemos un problema, cuando estamos mucho en la pantalla, podemos acabar teniendo vidas ajenas, ¿no? Vidas que son las que se ven o se proyectan en esa mirada externa de la publicidad, de los medios, de tantas cosas y quedarnos poco en el yo, el qué me pasa a mí, el qué sucede en mi entorno. Y no es egoísmo ni es esa búsqueda del yoísmo, ¿no? Es una búsqueda de la identidad, es conectarnos con nuestra propia esencia, es descubrir qué es lo que sentimos, qué es lo que queremos y qué es lo que no. Y a partir de ahí sale mucha información, salen muchísimas cosas. Eric, estaba recordando que vos hace poco estuviste en otro congreso, no sé si como... Hemos tenido dos actividades ahora, sí, en tiempo de pandemia, muy interesantes, con la posibilidad de reeditar ahora, porque llegamos a un número muy importante de personas, pero nos gustaría llegar a más. Surgen todo de una idea que es Hombres en Cambio, para trabajar las masculinidades desde la igualdad, las relaciones en igualdad. Y bueno, tenemos esa experiencia de toda la gente que está trabajando en coeducación, específicamente desde la perspectiva de trabajar e intervenir con hombres. Y hemos conseguido, pues eso, 13 países diferentes, 25 ponentes, y está ahí a punto de ser reeditada. Lo veréis muy fácilmente en nuestra página web, que es www.hombresencambio.com, muy fácil. Ahí vais a ver la edición de ese proyecto. Y luego algo que tiene que ver con la crianza, que ha salido hace muy poquito, que está a través de Vimeo, pero que podéis optar también entrar a través de la página web, que es Paternidades en Cambio. Es el mismo formato, trabajar con la posibilidad del cambio de los hombres, con la posibilidad de ese cambio desde la igualdad, pero específicamente ligado a cómo los hombres ejercemos la paternidad, cómo nos ligamos la paternidad. Y en el horno, ya os lo adelanto, esto es una primicia porque es la primera vez que lo cuento en redes,
tenemos un proyecto de las últimas semanas de realizar con varios ponentes, tanto de aquí de España como de toda Latinoamérica, un proyecto nuevo sobre masculinidad y sexualidades. O sea, sexualidades en cambio para los hombres, o sexualidades en cambio desde la masculinidad. Es un poco esa es la idea de intervención. Así que, bueno, os invitamos a todo el mundo, hombres y mujeres, a que podáis disfrutar de estos espacios de aprendizaje y de disfrute, y en concreto, pues por supuesto, cualquiera de ellos ligados a tanto el ámbito coeducativo como el ámbito de las paternidades, para trabajar esa idea desde casa, para poder hacerlo en los espacios de crianza. Buenísimo. Muchísimas gracias, Eric, de vuelta por haberte sumado a esta propuesta. Y vamos a dejar en el encabezado del video todas las redes sociales y plataformas que mencionaste para que quien quiera pueda acceder a ellas. Pues nada, listo, Naya, encantado, y me alegro un montón de haber podido participar con ustedes, y bueno, esperamos que mucha gente pueda ver este congreso y pueda disfrutar de él.